Vamos a orar, hermanos, y así comenzamos la enseñanza de este día. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu cuidado y tu amor por este día. Ahora queremos que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra y a instruirnos más en lo que necesitamos ser instruidos y enseñados. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro. Nosotros somos tus discípulos y nos sometemos bajo tu autoridad y también bajo la autoridad de la palabra de Dios. Gracias. Bien, hoy vamos a estudiar la oración cambia la historia. La oración cambia la historia. El domingo pasado vimos que la oración cambia las circunstancias. Hoy vamos a ver que la oración cambia la historia. La oración tiene el poder de cambiar las circunstancias, de cambiar a las personas, incluso cambiar el curso de la historia de un individuo, de una familia, de una ciudad y hasta una nación completa. En Proverbios capítulo 15, versículo 8 y versículo 29, vamos a ver algo o algunas cosas muy importantes, pero en particular lo que quiero explicar antes de todo lo demás, en el capítulo 15 de Proverbios habla de figura retórica de antítesis. Y a lo mejor dicen, bueno, ¿y eso qué es eso? ¿Qué se trata? Bien, pues vamos a ver qué es una figura retórica de antítesis. Y vamos a leer primero el versículo 8, capítulo 15, versículo 8. Y les voy a explicar qué es lo que es el antítesis. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Lo están leyendo? Mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Se fijan que la diferencia de una frase a otra frase? Pues precisamente es la antítesis. Es decir, en el mismo versículo habla dos cosas contrarias. Dos cosas opuestas. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Y la antítesis, o lo contrario de eso, es más la oración de los rectos es su gozo. Y vamos al versículo 29 y vamos a ver el mismo sistema. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¡Qué maravilloso! Bien, comenzamos con el versículo 8 entonces. Entonces vamos a analizar en este primer punto la figura retórica de antítesis. En el versículo 8, independientemente de la antítesis que está, vamos a ver dos prácticas especiales de la religión judía. Dos prácticas, es el sacrificio y la oración. El sacrificio y la oración. Ambas actividades eran aceptables y promovidas por la espiritualidad hebrea desde los primeros días. Allí en Éxodo, vamos a ver Éxodo capítulo 5, versículo 3, y vamos a ver que desde el principio casi de su historia de esa nación, practicaron el sacrificio y la oración. Capítulo 5 de Éxodo capítulo 5, versículo 3. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Se fijan que desde el principio, cuando iba Dios a rescatarlos de la esclavitud,
ellos iban a ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, desde un principio, esto se convirtió como una práctica, las dos cosas, el sacrificio y la oración. Ambas actividades eran aceptables y promovidas por la espiritualidad hebrea desde un principio. Por lo tanto, el rechazo que vemos en el versículo 8, recuerden que lo que dice el versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominable a Jehová, mas los rectos, la oración de los rectos es su gozo. El rechazo que vemos en el versículo 8 no es el resultado de la naturaleza del sacrificio, sino de la naturaleza del que ofrece el sacrificio, o más bien del que está sacrificando, es decir, el impío. Entonces Dios no acepta los sacrificios de un impío, no lo acepta, no lo recibe, dice que es abominación. Ok, entonces ambas prácticas, tanto la oración y el sacrificio, eran públicas porque se oraba en voz alta y así se practicó, así lo hacían el pueblo judío y es cosa que se hacía en público y en voz alta. Y pues toda la gente quiere que lo escuchen, cómo hace su oración, cómo se despliega orando. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús rechazando o exhortando, o más bien confrontando a los fariseos y a los saduceos, que ellos oraban en público, y Jesús les dijo, eso no es correcto. Entonces, de allí viene todo eso, y por eso Dios dice que Él no rechaza tanto la naturaleza del sacrificio, sino la naturaleza de la persona que hace el sacrificio. Si es un impío, Dios no lo va a aceptar. Entonces, hermanos, cuando dice aquí la palabra es abominación a Jehová, significa cuando el corazón del hombre no está bien delante de Dios. Si el corazón y el alma de la persona no está bien con Dios, es abominable con Dios. Por otro lado está la oración. Aún la oración puede ser una abominación como sacrificio, ¿sí? Puede ser abominación. Y por eso aquí hace la diferencia tanto el impío y los rectos. Al rato vamos a descifrar más este versículo. Entonces vemos dos cosas, sacrificio y oración. El sacrificio es como una ofrenda a Dios, es inaceptable si viene del corazón del impío, no lo recibe. Una petición, es decir, la oración es una petición que viene del corazón del justo que agrada a Dios. Ahora, en el versículo 8 y en el versículo 9, de donde estamos en este capítulo 15, hay una palabra que hace un puente, esa palabra, o que une los dos versículos, tanto el versículo 8 y el versículo 9, y es la palabra abominación, ¿sí? Abominación. Aquí, en este caso, se rechaza la vida o conducta del impío en términos absolutos, ¿sí? Dios no está de acuerdo, por eso en el versículo 8 y versículo 9 utilizan la misma palabra. Quiere decir que el asunto es serio, es muy serio. Sin embargo, Dios está atento a la oración de los rectos. Ahora pasamos en el versículo 29 de ese mismo capítulo que leímos hace un momento. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Se fijan? Esto es muy maravilloso. Dice la Biblia que Dios escucha la oración de los justos, pero está lejos de los impíos. Cuando
cuando Dios usa la palabra lejos, es una muestra de ausencia de una relación íntima con Dios. Ausencia de una relación íntima con Dios. Entonces quiere decir que el impío no tiene esa relación íntima con Dios, y eso lo hace que sea abominación a Dios, y está lejos, porque está lejos su corazón de Dios. Este mismo versículo, cuando dice Él oye la oración de los justos, es utilizada la misma palabra para interceder, así como el versículo 8 y versículo 29 habla lo mismo, pero se está refiriendo también se utiliza para interceder. Y dice que Dios escucha la oración, ¿ok? Dios escucha la oración. Dios es bondadoso, ama a sus hijos. En el Nuevo Testamento encontramos una relación que explica más bien de este capítulo 15. Cuando fue sanado una persona que era ciego, y Jesús lo sanó, y cuando lo confrontaron y lo llamaron a que rendiera cuenta que cómo fue sanado y que tantas cosas le estaban diciéndole, él contesta en Juan capítulo 9, versículo 31, el ciego, que era ciego, contesta: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense bien que el ciego, o el que era ciego, sin conocer profundamente lo que dice la ley y la palabra, él confirmó y apoyó la naturaleza justa de nuestro Señor Jesucristo, en ese caso su sanador. Y él dijo, o más bien él mencionó este versículo, le repito otra vez, dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, como que se le tiró a los que le estaban preguntando y le estaban cuestionando acerca de su sanidad. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces aquí la persona sanada apoyó la naturaleza justa de nuestro Señor Jesucristo, y es la misma que se puede referir hacia nosotros. Ahora, ya nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, y por medio de Jesús todos los hijos de Dios somos justos. Todos los hijos de Dios somos justos, y vamos a comprobarlo en Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí habla acerca de la justicia de Dios a los que creen en Jesucristo. Y avanzamos el capítulo 5 y versículo 1, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la enseñanza del discipulado acerca de la justificación? ¿Cómo viene la justificación? Pues bien, por medio de Jesús, todos los hijos de Dios somos justos delante del Padre, y por lo tanto Dios escucha nuestras oraciones porque somos justos. Y eso es lo que dice precisamente en Proverbios. Es lo que dice Proverbios en 2 versículos repetidos en un mismo capítulo. Entonces tenemos la confianza nosotros que somos justos y que Dios escucha nuestras oraciones y nuestras plegarias. Hay ocasiones tenemos una sensación, o sentimos o pensamos que Dios no nos está escuchando. ¿Por qué Dios, si nos escucha, por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos el resultado? ¿Por qué no vemos la respuesta? Y
y viene la duda y decimos, a lo mejor Dios no me escuchó, o Dios ya me abandonó, o ¿qué está pasando? O ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no me contesta? Dios escucha, Dios oye nuestra oración, pero bueno, ahí está el misterio. En algunas ocasiones, pues las oraciones no son contestadas en ningún momento. No son contestadas en el tiempo nuestro. Y dice la Biblia que el tiempo de Dios pues es eterno. Y nosotros cuando pasan unas horas, unos días o semanas, ya se nos hizo muy largo. Pero para el tiempo de Dios es nada, ¿ok? Y allí donde nosotros nos cuestionamos, ¿y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué? Sí, Él oyó nuestra oración, pero probablemente la respuesta no es en el momento, pero que Dios escucha. Amén. Dios nos escucha. Que no nos responda o que no viene la respuesta en ese momento, esa es otra cosa. Y allí en ese espacio, pues hay varios factores por qué a veces no llega la respuesta. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Número 2. Nuestras oraciones entonces pueden marcar la diferencia en la sociedad, ¿ok? Nuestras oraciones pueden marcar la diferencia en la sociedad. Es decir, si somos personas que estamos orando, si somos discípulos cristianos con una vida de oración, esto va a resultar una planificación cuidadosa en todos nuestros asuntos cotidianos de la vida. Un cristiano, un discípulo que ora todos los días, que tiene comunicación con Dios, es una persona que tiene una vida planificada, una vida que tiene propósito, una vida que camina cuidadosamente y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Entre ellos es que nuestras conversaciones y nuestras respuestas hacia los demás son diferentes. Regresamos Proverbios capítulo 15 y vamos en el versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Recuérdense que está aquí otra vez el antítesis, ¿sí? Estamos diciendo que un cristiano, un discípulo que tiene una vida de oración, tiene una buena planificación en su vida, incluyendo sus conversaciones y sus respuestas hacia los demás. Y aquí dice, el corazón del justo piensa para responder. No responde a lo que le viene a la cabeza, no responde a lo que le viene, sino que piensa lo que va a decir, si va a repercutir positivamente o negativamente. ¿De acuerdo? Por eso estamos diciendo que nuestras oraciones pueden marcar la diferencia de nuestra vida ante la sociedad. Y cuando un cristiano no lleva una vida de oración, su vida es muy es desorganizado. Su vida no tiene mucho sentido y comete muchos errores, dice muchas cosas y al final dice, ya la regué. ¿Y por qué la regué? Bueno, porque definitivamente pues no tiene una vida de oración, no recibe de Dios la planificación de su vida y la voluntad de Dios. Enseguida, en ese mismo punto, vamos a ver que de acuerdo con el libro de Proverbios, la santidad significa mantener la senda enderezada. El versículo 21, regresen atrasito, estamos en el capítulo 15, regresamos en el versículo 21. Dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Está hablando del impío, del pecador. Mas el hombre entendido, es el cristiano o el discípulo, endereza sus pasos. Aquí nos está hablando ahora la santidad.
enderezar nuestros pasos, en otras palabras, significa la santidad, caminar en santidad. Y cuando un cristiano camina en santidad, marca la diferencia ante las demás personas. Las demás personas que no vienen a Dios, su vida lo viven como ellos quieren, no agradan a Dios, pero sin embargo el discípulo, sus pies o su vida o su caminar con Dios está bien. Y vamos ahora en el versículo 33 del mismo capítulo. Estamos todavía en ese capítulo porque estamos tocando algunos versículos. Dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. El temor de Dios significa, es el caminar en santidad. Y aquí dice que es enseñanza de sabiduría. Entonces, hermanos, la sabiduría pone a la iglesia o a los discípulos de Cristo en una postura de adquirir la prudencia y entender el arte de vivir. Vivir es un arte, ¿sí? Y de nosotros depende si vivimos bien o vivimos mal. La vida es un arte, nadie te va a enseñar a vivir tu vida, tú tienes que aprender. Y nosotros como hijos de Dios, nuestra vida o nuestro estilo de vida o el aprender a vivir, pues debe estar de acuerdo a la palabra y a la voluntad de nuestro Dios. Dios nos enseña precisamente para entender el arte de vivir, cómo vivir bien, para nuestro propio provecho, para bendecir a la gente y también para agradar a Dios. Ahora, allí también dice que el temor de Jehová, el temor de Dios se agrega que la humildad es la actitud que encamina la honra, ¿ok? La humildad es la actitud que encamina la honra. Aquí dice, y la honra precede la humildad. Ok, si somos honrados, necesitamos tener una actitud de humildad. Eso es lo que dice aquí. Ahora, vamos al punto 3 y vamos a tocar ahora que la oración cambia la historia, ¿de acuerdo? La oración cambia la historia. Por supuesto, la oración no cambia el pasado porque ya sucedió, ya se hicieron las cosas, pero puede cambiar el curso de los eventos futuros. Lo que ya nos sucedió o hicimos en la vida, que cometimos errores porque no éramos hijos de Dios y no conocíamos la voluntad de Dios, o cometimos fallas, nuestra vida de oración probablemente no va a cambiar lo que ya pasó, pero sin embargo va a cambiar el curso de los eventos de nuestra vida futura. Y eso va a suceder tanto personalmente, tanto familiarmente, y puede afectar inclusive a una ciudad, a una nación o el mundo entero. En el libro de los jueces, yo creo que si han leído ese libro, el libro de los jueces, vamos a encontrar que la oración ha cambiado la historia del pueblo a través de los jueces. Si ustedes han leído ese libro, ya se dieron cuenta que cuando Dios levantaba un juez, un legislador, un líder, el pueblo se sometía, ¿sí? Y caminaban bien. Pero moría el juez, el pueblo se descarriaba, se convertía en idólatra, satanista y todo. Y Dios les mandaba una disciplina bien fuerte y comenzaban a clamar a Dios: Dios, por favor, mira los asirios y ya nos dieron una buena sotiza, por favor. Y Dios le levanta otro juez y se restauran. Y así ha pasado por mucho tiempo ese libro. Entonces aquí vemos claramente cómo la oración siempre ha cambiado la historia de ese pueblo a través de los jueces y a través de la oración. La historia del pueblo de Dios, tal como se describe en el libro de los Reyes,
ahí ahora vamos a ver el libro de Reyes, hay una mezcla contradictoria. Y vamos comenzando leyendo primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Y vamos a ver cómo se la gastaron estas personas. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Aquí encontramos ya una situación bastante difícil. Avancemos el versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces leemos cómo constantemente el pueblo de Dios hacían cosas que ofendían a Dios. En este versículo 24 vamos a encontrar que cuando el pueblo de Dios y también juntamente con el gobierno se descarriaban y caminaban contrariamente a la ley de Dios, hacían cosas terribles y entre ellos tenían prostitutas sagradas en los templos. Sí, y aparte de eso, se entregaban a prácticas detestables. Y aquí en este capítulo en especial, el capítulo 14 de Primer Libro de Reyes, vamos a ver a dos personajes, que es Roboam y Jeroboam, ¿ok? Roboam comenzó bien, quizá durante los 3 primeros años de su gobierno, pero cuando estuvo bien establecido, cayó en la idolatría cananea representada por la diosa Acera. Es lo que dice este capítulo. En el versículo 23, dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Esta diosa Acera lo relacionaban como la esposa o la consorte del dios masculino Baal. Entonces tenían la idea en aquel tiempo que Acera es la esposa de Baal, a la cual adoraban las naciones que no eran judías. Pero cuando el pueblo de Dios se descarriaba, traía esas costumbres y esos dioses de las naciones como Acera y Baal, y el pueblo judío adoró a esos dos dioses, el esposo y la esposa. Este culto a estos dioses estaba unido a la más grosera impureza, y practicaban la prostitución y la homosexualidad en sus ritos y en sus adoraciones a ese Dios. Entonces, tremenda cosa, tremenda forma de vivir el pueblo de Dios en ese tiempo. Y aparte de eso, de que se entregaban a ese tipo de vida, siempre había guerra entre Israel y Judá, que son hermanos, que son del mismo pueblo, pero como ya se había dividido el reino del norte y el reino del sur, entre ellos había conflictos. Hubo excepciones también de otros reyes, como por ejemplo Asa, en el capítulo 15, vamos avanzando en el capítulo 15, y ahí vamos a ver lo contrario de esto que vimos, capítulo 15. Vamos leyendo en el versículo 11 y 12. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior habla de eso? Que el otro rey trajo a los sodomitas, quiere decir, pues ahí había, los sodomitas se estaba refiriendo acerca de las prostitutas sagradas y de la homosexualidad. Eso se refería. Y este rey, cuando llega al trono, a la gobernatura, dice que quitó del país a los sodomitas,
quitó todos los ídolos de sus padres que habían hecho. ¿Se fijan? Qué cosas tremendas. Asa hizo lo contrario. En capítulo 15, versículo 4 al 6, miren lo que vamos a encontrar también. Dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado de todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Bien, Dios mismo tenía una palabra, una promesa con el rey David. Había una promesa, hizo una promesa, y Dios cumplió su palabra de mantener lámpara encendida, es decir, de que el reino no se iba a exterminar, no se iba a acabar, siempre iba a haber un rey en esa nación. Es decir, dice una lámpara encendida, y eso sucedió después de la muerte de David. Ok, entonces, David estaba produciendo un gran impacto aún después de su muerte. Dios honró sus oraciones durante generaciones adelante. Y vamos a ver eso en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Estamos viendo un poco de historia para decir lo que queremos decir. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Ok? Eso es lo que Dios le está diciendo desde atrás, tiempo atrás. Y vamos a ver en el versículo 25 y 26, vamos a ver cómo David, el rey David, ora delante de Dios. Y ahí es donde vamos a concentrar nuestra atención, en donde vamos a explicar y entender que la oración cambia la historia. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios de Israel, y la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. ¿Ok? Y allí comienza a seguir orando, y allí vemos todo una oración un poco extensa. Los versículos que siguen, y si lo leen, van a encontrar cómo el rey David estaba hablando con Dios. Bien, pues el Señor escuchó la oración de David. El impacto de la oración de David habría de cambiar el curso de la historia de su nación. David llevó una vida justa, una vida de justicia, así como leímos en el versículo atrás, dice, excepto lo que había cometido con Urías. Pero quiere decir que su vida fue muy apegada a Dios y pues honraba a Dios, ¿ok? Excepto lo que había cometido. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, nos dice que toda persona que cree en Jesús está en una posición mucho más mejor que la de David. Y uno puede decir, ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya no somos justos por nosotros mismos o por todo lo que tenemos que hacer delante de Dios, porque nuestra justicia ya no es de nosotros. Ahora nuestra justicia es Jesús, ya estamos justificados. Entonces, si nosotros tenemos una posición ahora diferente, quiere decir que nosotros podemos cambiar la historia de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestro mundo. Podemos cambiar la historia de nuestro mundo. Y la pregunta, o puede surgir una pregunta muy comprometedora: ¿podemos cambiar la historia de la humanidad a estas alturas?
como se está viendo, cómo se está desarrollando, cómo están las naciones y cómo están los gobiernos y la política, la religión, la economía, cómo está y todas las cosas, ¿se podrá cambiar? ¿Se podrá cambiar? Pues bueno, vamos a descubrir si se puede cambiar o no se puede cambiar. Pero nosotros pues estamos en una posición mejor que la del rey David. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, ahora somos justos ante Dios y Dios oye la oración de los justos. Eso es lo que vimos en Proverbios. Dios oye la oración de los justos. Y si nosotros ya somos justificados y somos justos delante de Dios, entonces significa que Dios oye nuestras oraciones. Y surge la siguiente pregunta. Bueno, y si Dios oye nuestras oraciones, ¿por qué nuestro mundo está como está? ¿Por qué las naciones están como están? Y la respuesta sería que probablemente los justos no están orando. No hay suficientes justos que estén orando, dedicando orar por su nación, y por eso están de esa forma. Así que, por causa de Jesús, por causa de nuestro Señor Jesucristo, nuestras oraciones pueden cambiar también el curso de la historia, el curso de la nación. El instrumento, hermanos, de cambio para una nación y el mundo entero es su iglesia. Fíjense bien, el instrumento de cambio para una nación y el mundo entero es su iglesia. La iglesia tiene la llave. La iglesia es la solución a este mundo. Entonces nos preguntamos, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y qué está haciendo entonces la iglesia? Y vamos a una pregunta todavía aún más comprometedor. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para cambiar la historia de nuestro mundo? La historia de nuestra nación, la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestra familia. ¿Por qué nuestra familia no es, su destino y su historia está mal? Porque entonces significa que nosotros no estamos llevando a cabo o no estamos haciendo lo que debemos hacer como iglesia y como cristianos. En Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18, leemos lo siguiente. Busquen. Comienza este versículo y dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este versículo, su contexto está ligado con los versículos anteriores y después, ¿ok? Hoy no vamos a descifrar o explicar todo ese contexto. Lo que yo quiero que veamos y expliquemos poquito es la siguiente frase, porque ahí dice para que seáis sanados y luego está un punto, ¿ok? Que sí que termina allí un asunto. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se acuerdan que esa palabra justo venimos hablando desde atrás? Desde el Antiguo Testamento y llega el Nuevo Testamento y ahora sabemos por qué somos justos. Y aquí ahora dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Si nos ponemos a este termómetro y nosotros decimos, no, pues entonces no soy justo. Me falta ser justo, porque parece que Dios no me escucha y parece que mis oraciones no hacen nada, no revolucionan nada. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego hace un ejemplo acerca de el profeta Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hace el ejemplo. Y dice que el profeta Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto al cuerpo pecaminoso, al viejo hombre. También el profeta Elías tenía su viejo hombre, su inclinación pecaminosa, pero sin embargo, dice que oró fervientemente y no llovió. Y volvió a orar fervientemente y vino la lluvia. Ok, hermanos, el recurso más poderoso de un cristiano es comunión con Dios mediante la oración. Es el recurso que Dios nos dio a la iglesia, a los cristianos, a los discípulos, a nosotros. La oración es el recurso más poderoso para tener comunión con Dios mediante la oración. A menudo los resultados son muchos más grandes de lo que pensamos que sería posible. A veces, hermanos, oramos y nosotros mismos medimos el resultado y decimos, pues vamos a orar y recibir este milagrito, esta provisión, pues voy a orar. Y oramos dedicadamente y a veces la respuesta es mucho más grande de lo que esperamos. Y uno dice, pero estoy orando y no sucede nada. Pues bueno, aquí el ejemplo que el apóstol Santiago hace en referencia con Elías, no dice que oró una vez, no dice que oró poquito, no dice que pues oró de vez en cuando, dice oró fervientemente. Esa es la clave, esa es la clave, esa es la clave para cambiar la historia de una nación, de una familia o de nosotros mismos. Porque nosotros mismos tenemos una historia y depende de nosotros mismos si cambiamos nuestra historia por algo mucho mejor o continuar con nuestra historia que traemos del pasado y seguiremos viviendo del pasado y llevamos al presente. Pero necesitamos convertirnos verdaderamente intercesores, incluyendo a nosotros mismos, para que cambie nuestra historia. Y yo les quiero animar que nosotros tenemos que pararnos en la brecha y orar ahora de manera diferente para cambiar la historia de nuestra iglesia. Amén. Cambiar la historia de nuestra iglesia, cambiar la historia de nuestra familia, cambiar la historia de nuestras ciudades, de nuestras colonias, cambiar la historia. Y vamos a intentar orando. Algunas personas ven la oración como el último recurso a intentar cuando todo lo demás ya haya fallado. Pero debe ser al revés. La oración debe venir primero, no el último recurso. Y muchas veces usamos la oración como el último recurso cuando intentamos otras cosas, pero abandonamos la cosa más importante. Cuando el recurso más importante lo abandonamos y no echamos mano en primer lugar. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a cambiar entonces la historia? Dado, hermanos, que el poder de Dios es infinitamente más poderoso que el nuestro, solo tiene sentido que nos apoyemos en Dios, sobre todo porque Él nos anima a que si lo hacemos de esa forma, lo vamos a lograr y Dios nos anima que lo hagamos. La iglesia, hermanos, en general, la iglesia mundial, la iglesia de todo el mundo necesita entender, o más bien
necesitamos entender y ser entrenados en forma cómo podemos orar por nosotros mismos y por los demás. Es decir, aprender lo que es la intercesión, luego la guerra en la intercesión. Y cuando se lleva a cabo de manera conjunta y perseverante, los resultados se van a ver. Significa, hermanos, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, incluyéndonos a nosotros, no estamos comprometidos en realidad cambiar nuestra historia. La iglesia no está comprometida. No está comprometida de seguir orando fuertemente para cambiar la historia de su nación. Y solamente la iglesia tiene reunioncitas de oración y que esas oraciones, pues vamos a orar por el país y por la presidenta y por los políticos que sabemos que quién sabe si se van a componer, no se van a componer porque de plano están pero bien perdidos. Y pues vamos a intentar, pero son oraciones esporádicas, son oraciones que no tienen el poder, son oraciones que no queremos realmente que cambie la situación. Pero es que porque la iglesia no ha recibido ese entrenamiento o no quiere tomar la responsabilidad precisamente para que cambie la situación. Entonces, si se llevara a cabo de manera conjunta la oración, la intercesión y la guerra de la intercesión, y seamos perseverantes, los resultados se van a ver. Los resultados se van a ver. Nosotros, ustedes y nosotros estamos involucrados en una guerra. Estamos involucrados en un tiempo de guerrear en la oración, y pronto vamos a ver la respuesta de Dios. Pronto vamos a ver cómo Dios va a operar, y hemos visto cómo Dios está operando, pero se requiere ser perseverantes, se requiere seguir guerreando, hermanos. Hay guerras que no se ganan de la noche a la mañana. Hay situaciones para cambiar que no se van a cambiar en una semana, no se va a cambiar en un mes, no se va a cambiar que ayunamos una sola vez. No, se va a requerir más oración, más ayuno, más intercesión, una y otra vez, hasta que las fortalezas del enemigo se debiliten y caigan definitivamente. Entonces, hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad, es decir, nosotros, de cambiar el rumbo y la historia de nuestra nación. Nuestra nación está mal, nuestros políticos están mal, los gobiernos están mal, y si nosotros solamente nos dedicamos a criticar y a hablar mal, no va a pasar nada. Pero mejor, ¿qué tal si doblamos las rodillas, oramos y encomendamos a Dios? Le decimos: Dios, la iglesia tiene el poder y la autoridad para cambiar la situación. Amén. Póngase de pie y vamos a orar esto, por favor. Levante su mano y repite conmigo, como una oración inicial, para que nosotros como iglesia, como individuos, oremos en casa. Y como ya les he anunciado, necesitamos orar. Necesitamos orar en todo momento que tenemos la oportunidad, orar, pero con peticiones bien formuladas, con peticiones reales, que estamos viendo lo que está pasando en nuestra ciudad. Levante su mano y repite después de mí: Señor, vuelve nuestra ciudad y nuestro país a ti. Intercedemos para que levantes líderes y políticos completamente entregados a ti, que se deshagan del mal y traigan paz y justicia a nuestro mundo. También clamamos por los líderes espirituales que guían tu iglesia, que caminen en la justicia y en la verdad de tu palabra, y que levantes tu iglesia como intercesor
para cambiar la historia de nuestras ciudades, nuestro país y las naciones del mundo. Tu palabra dice que nos hiciste reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales y para interceder delante de ti por nuestro mundo. Y somos reyes para gobernar y sojuzgar y señorear el mundo espiritual de las tinieblas. Espíritu Santo, ayúdanos a interceder por nuestro mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.